de ninguno de sus hijos. Yo quiero que dispongas tu corazón plenamente allí y que a través de esta palabra Dios pueda ministrar fielmente a todos nuestros corazones. Por eso quiero que vayas conmigo a primer libro de Reyes, el capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Dice la palabra. Llegaron los días en que David había de morir, mira lo que dice aquí la palabra, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén y amén. Cuando tú miras la realidad que vivimos en el mundo, viene una pregunta: ¿por qué nuestros niños, nuestros jóvenes están tan desviados de la voluntad de Dios? ¿Por qué hay tanta rebeldía en el corazón de ellos? ¿Por qué les cuesta sujetarse a la voluntad de sus padres? Muchos tal vez ni siquiera han tenido a sus padres, muchos tal vez han sido abandonados, y cuando digo abandonados no es precisamente que papá o mamá se hayan ido de casa, sino que estamos tan envueltos en los afanes de este siglo que nos hemos olvidado de lo realmente importante, y es enseñar a nuestros hijos en la voluntad de Dios, enseñar a nuestros hijos en el camino perfecto y verdadero de Cristo Jesús. Ese es el gran problema. Cuando miro el ejemplo aquí de David con Salomón, yo veo a un hombre, a David, que fue temeroso de Dios. Obviamente David en algunos momentos de su vida se equivocó como cualquier ser humano, pero de la misma manera veo a David siempre tomado de la mano del Señor y queriendo guiar a su hijo Salomón realmente para que él siguiera el camino de Dios. Hay cosas que me llaman la atención. Salomón precisamente era el hijo de David y Betsabé, la mujer con el que él precisamente pues había pecado delante de Dios. Pero a Dios le plació, ¿sí?, entregar esa promesa de ese hijo que realmente estaría sujeto a la voluntad de Dios, ese hijo que buscaría a Dios de corazón, y ahorita lo vamos a estar analizando fielmente a través de la palabra. Sí, fue un hijo que realmente fue guiado por Dios, direccionado por Dios. Es decir, que David hizo bien la tarea con Salomón, le enseñó. Salomón pudo ver en su padre un hombre que realmente amaba a Dios, que buscaba a Dios. Y este mensaje lo hemos denominado precisamente el consejo sabio de un padre antes de morir, porque en el contexto bíblico la muerte de David definitivamente ya estaba cerca. ¿Sí? Y en esa última conversación, en ese último momento donde David habla con su hijo, le da unos consejos tan sabios que son los que queremos mirar en este momento, ¿sí?, a la luz de las escrituras. Entonces dice nuevamente la palabra: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ojo con esto, y ordenó. O sea, mira la autoridad que muestra David sobre su hijo, aunque él le va a decir ahora más adelante que busque a Dios realmente por sí mismo, con un ánimo voluntario, que sea de corazón, que Salomón buscara al Señor, ¿sí? La palabra dice que fue una orden que David le dio, pero esa orden la recibía Salomón porque Salomón realmente amaba a Dios también, ¿sí? Él iba a empezar a conocer al Señor aún más de lo que ya lo conocía. Pero entonces cuando miramos esto es un principio de autoridad. O sea, los hijos se desvían porque no hay autoridad en los padres. Cuando hablo de autoridad es sencillamente saber que yo soy el padre, que tú eres la madre de ese niño, de ese joven, y que Dios te ha entregado autoridad precisamente sobre ellos, que de ti depende realmente que los guíes por el camino de Dios, o que ellos sencillamente tomen un camino equivocado y se desvíen, ¿sí? Pero a veces hay hijos que gobiernan sobre sus padres, obviamente en contra de lo que es la voluntad del Señor. Entonces mira lo que empieza a decir: y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. ¿Cuál era el camino de todos en la tierra? Que él tenía que morir, sencillamente tenía que partir de esta tierra. Y ahora su hijo Salomón, sí, quedaba, no iba a tener más a su padre, pero él le da ese primer consejo donde le dice, esfuérzate y sé hombre. O sea, es necesario formar a nuestros hijos en la voluntad del Señor.
diciéndoles que obviamente en el proceso de la vida tal vez algún día faltaremos, pero que ellos tienen que continuar adelante. No les podemos mostrar una vida facilista, no les podemos mostrar una vida donde todas las cosas aparentemente sean sencillas, no. Debemos mostrarles eso y decirles, esfuérzate, sé hombre, ¿sí? Toma el valor para continuar adelante, toma el valor realmente para caminar, ¿sí? En la voluntad de Dios, pero necesitas ser valiente porque la vida no es fácil, hermano. La vida consta de muchos momentos difíciles y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser valientes, o sea, a no depender sencillamente de estar recibiendo siempre de los demás, a no estar dependiendo de que todo se lo den gratuitamente. No, aquí está diciendo esfuérzate y sé hombre. Y acuérdate que David era un hombre de guerra, ¿sí? Era un hombre que había ganado muchas batallas para el pueblo de Israel. Nada se lo habían regalado, todo lo había obtenido tomado de la mano del Señor. Y es lo que nosotros debemos enseñarle precisamente a nuestros hijos, a ser valientes, a no dudar ante la vida. A veces tú mismo necesitas de esta palabra y necesitas confiar en el Señor y decir, yo debo esforzarme, yo debo ser hombre, yo debo ser valiente, yo debo salir allá afuera y enfrentar ese mundo, porque no es cuestión de que te encierres en tu casa, no queriendo saber absolutamente nada, no, mi amado, es cuestión sencillamente de tomarte de la mano de Dios y de decirle al Señor, aquí yo estoy contigo, Señor. Tómame de tu mano, dame la valentía, dame las fuerzas para continuar adelante, dame las fuerzas sencillamente para que mis hijos también puedan ver eso en mí. O sea, si David le decía esto a Salomón era porque David mismo lo había hecho. David era un hombre muy valiente, se había enfrentado al gigante Goliat y a otros tantos gigantes que habían sobre la tierra. Su vida no fue una vida fácil, no fue una vida de paz. Por lo contrario, David tuvo muchos enemigos sobre sí. Pero él fue valiente, él fue alguien esforzado, pero lo más importante es que no eran sus propias fuerzas. O sea, era alguien que estaba confiado plenamente en el Señor, era alguien que estaba confiado plenamente en Dios, sabiendo que el Señor iba a estar con él, sabiendo que el Señor lo iba a sacar en victoria, en bendición. Es lo que Dios quiere de nosotros, de qué manera nosotros estamos llevando a nuestros hijos. Yo quiero decirte algo, no importa cuántos años tengan tus hijos, ¿sí? No importa. Lo importante acá, mis amados, es que realmente comprendamos que los tenemos que llevar a la vida, mostrarles realmente el camino, mostrarles que tienen que enfrentar un mundo que tristemente cada día será más difícil. Es un mundo que no es fácil de llevar. Es un mundo al cual ellos se tienen que enfrentar. Guardar a nuestros hijos del mundo no es encerrarlos, no, es precisamente que ellos puedan enfrentarse tomados de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores para que Dios les entregue la victoria. Es que ahora, imagínate por un instante, David moría y el que quedaba en el reino era Salomón. Por eso es que cuando tú lees el contexto de las escrituras, tú te das cuenta que Dios habla a Salomón y le dice, bueno, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón de corazón profundo le dice al Señor, yo quiero que tú me des sabiduría, porque es que el reto que él tenía de gobernar ese pueblo no era fácil. Si Dios no estaba con él, eso iba a ser una catástrofe total. Si Dios no era guiando a Salomón, sencillamente ¿qué habría sido del pueblo de Israel? Pero él pidió sabiduría, o sea, él pidió el consejo de Dios. Si nuestros hijos ven en nosotros eso, si nuestros hijos ven que nosotros estamos aferrados a Dios, buscándolo a diario, escuchando el consejo de Dios, ellos van a querer recibir lo mismo. Tal vez hay padres que me están escuchando en esta hora que sufren por sus hijos, y cuando digo sufren es porque están lejos de Dios, porque se están desviando del camino. Pero mira lo que el Señor está hablando en esta hora. O sea, toma el principio de autoridad que Dios te ha entregado. Esa autoridad no es para gritarlos, no es para maltratarles. Ese principio de autoridad es sabiendo que tú eres ese padre, esa madre que Dios les entregó. Cuando ellos empiecen a ver eso, ellos se van a sujetar realmente. No importa cuántos años tengan, mi amada. Es que aquí todo esto nos va a llevar a la salvación de ellos. Todo esto nos va a llevar a que ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo.
Así que la palabra me está mostrando que yo debo ser esforzado, debo ser valiente, ¿cierto? Guiar a mis hijos en eso. Por eso David le decía, esfuérzate y sé hombre. En el verso 3 dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Qué impresionante eso. En otras palabras le decía, guarda la palabra de Dios, guarda la ley de Dios, escucha la palabra del Señor, guarda sus mandamientos, guarda sus estatutos, sus preceptos. Es que si hay alguien temeroso a Dios, van a ser personas que no les va a costar sujetarse a cualquier autoridad. La carta a los romanos dice claramente que sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido puesta de parte de Dios. ¿Por qué le cuesta tanto a los jóvenes sujetarse hoy a las autoridades? Porque no se han sujetado a la autoridad divina. Y mientras no haya jóvenes sujetos a la autoridad divina, ellos no van a tener temor de las autoridades civiles. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a que sean temerosos de Dios, a que guarden la palabra de Dios, a que escuchen los testimonios, los preceptos que Dios está mostrando en la palabra. Mira el consejo que David le daba. David no le estaba dando un consejo donde le decía, yo te dejo el reino, tienes posesiones, tienes bienes. O sea, David en ningún momento le está diciendo eso. No le está diciendo, hijo, vas a tener una vida tranquila, llena de prosperidad. No, para David era importante mostrarle a Salomón que lo único que él tenía que tener era ese temor a Dios, escuchar el consejo del Señor, escuchar la palabra de Dios. No tengas temor de hablar a tus hijos y decirles la palabra, porque es que esa es la verdadera herencia que tú les vas a poder dejar a ellos. Qué bonito este mensaje, hermano, en lo personal. Toca mi vida, toca mi corazón, porque definitivamente el Señor deja ver lo que Él quiere en cada familia, en cada padre con su hijo, con sus hijos. Y a veces olvidamos tanto esto. A veces muchos les enseñan a sus padres a trabajar, si me entiendes, a batallar. Y cuando digo es batallar en sus propias fuerzas, pero ¿cuántos realmente les están enseñando a amar a Dios, a buscar a Dios, a deleitarse en los mandamientos de Dios? Eso es lo mejor que tú puedes hacer. David estaba siendo tan sabio y recuerda que estas eran sus últimas palabras. Tan sabio. Además de eso le dice, ojo con todo esto, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Cuando la palabra no está hablando de una base económica, de una base material. O sea, él estaba hablando de la vida como tal, de cada plan, de cada proyecto que él emprendiera, que estuviese seguro de que iba tomado de la mano de Dios. Prosperar en el camino, te quiero colocar un ejemplo, avanzas 100 metros y vas bien, pero si avanzas otros 100 metros, has prosperado. ¿Qué quiere decir esto? Que has avanzado en ese camino. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a través de David a Salomón era claramente que si él guardaba la ley de Dios, que si guardaba los mandamientos del Señor, él podría prosperar en su camino, avanzar cada día más en la voluntad de Dios, en lo que el Señor quería. Las riquezas era una añadidura, pero lo más importante era avanzar, conocer a Dios. Y recuerda que Salomón tuvo una sabiduría inmensa de parte del Señor y en algún momento del camino se desvió. Es decir, en cambio de prosperar y de avanzar, o sea, no le servían todas las riquezas que él podía tener. Porque en el momento en que él se deja desviar por esas mujeres y por los dioses de esas mujeres, él sencillamente retrocede en su camino. Es decir, su camino no fue prosperado hasta que él tuvo que reconocer que lejos de Dios él nada podría lograr, que el todo del hombre era este. Y por eso lo dijo, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Qué impresionante. O sea, eran las mismas palabras que su padre años atrás le había dicho. Pero él en un momento determinado se desvió. Pero al final pudo entender
que era Dios el todo del hombre, que era el Señor el todo del hombre. Yo quiero decirte, el todo de cada uno de nosotros es el Señor. Así debe llegar a ser el todo de cada uno de nuestros hijos. El todo para nuestros hijos debe ser Dios, debe ser el Señor. Cuando ellos entiendan eso, sus caminos serán prosperados, ellos avanzarán día tras día, se acercarán más y más a Dios. Y qué lindo esto. Por eso le decía, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es decir, para que no quedase a mitad de camino, para que su vida avanzara día tras día, momento tras momento. Cuando Salomón escribe Eclesiastés, qué sabiduría la que hay ahí. Por eso el libro repite una tras otra vez, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque cada vez que él hablaba de un tema, del otro, decía esto es vanidad, también esto es vanidad, esto otro también es vanidad. Porque una vida que esté lejos del Señor se convierte en una vanidad total. Nuestros hijos podrían llegar a conquistar el mundo, ganar el mundo entero, pero ¿de qué va a servir si pierden su alma? Habrás hecho mal la tarea. Habrás hecho muy mal la tarea. Acá lo importante es que tú te puedas tomar de la mano del Señor y les puedas guiar. Entonces ya tenemos estos consejos. Mira lo que dice el verso 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén y amén. Obviamente esta palabra era algo profético, porque al decir esto lo que el Señor estaba diciendo era que habría rey para siempre. Y nosotros sabemos que allí en Mateo muestra la genealogía del Señor y cómo efectivamente en esa genealogía se muestra claramente, sí, a David. Habría rey para siempre, pero había una condición. Dice para que Dios, para que Jehová confirme la palabra. Dijo, si tus hijos guardaren realmente mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, mira, tan bonito esto, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel, jamás. Es una promesa de vida eterna. Es una promesa donde Dios está diciendo, es que si ellos guardan mi palabra, si caminan en mi verdad, ellos estarán delante de mí, ellos heredarán la vida eterna. Lo importante no era el reinado de esta tierra, lo importante no era que generación tras generación hubiese rey de la generación de David. Eso no era lo importante en esta tierra, lo importante era lo que el Señor estaba mostrando más allá. Y lo que Dios estaba mostrando más allá definitivamente era que habría el regalo de la vida eterna, de la salvación. Yo tengo una pregunta muy sincera en esta hora. ¿Estás seguro que tus hijos están caminando con Dios? ¿Tienes la plena convicción de que ellos aman al Señor como tú lo amas? O peor aún, mi amado, perdóname la pregunta, ¿amas tú a Dios como deberías amarlo? ¿Tienes la plena convicción en tu corazón que Él es el todo de tu vida? ¿Tienes la plena convicción de que estás andando en los caminos de Dios? ¿Tienes la plena convicción de que tu camino está prosperando? Es decir, que estás avanzando en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, en la búsqueda de Dios. Sabes que muchas veces como padres nos envolvemos en los afanes de este siglo y nos preocupamos por trabajar, por conseguir dinero, ¿cierto? Por darles ciertas comodidades a nuestros hijos. Y su salvación. ¿Dónde está Cristo Jesús en el corazón de ellos? El hecho de que ellos vayan a la iglesia contigo no quiere decir de que ya hayan conocido a Cristo. Ellos necesitan un encuentro personal con el Señor. Y tú debes orar por ellos. Y los padres que me escuchan, que ya tienen hijos adultos, tú tienes que orar por ellos. Es que tú no vas a dejar de ser padre o madre por el hecho de que ya tengas hijos adultos.
Tú tienes que orar por ellos. Y por eso estamos llamando este mensaje David, con ese sabio consejo antes de morir. Porque David le mostraba lo genuinamente importante, y lo genuinamente importante era que Salomón tuviese a Dios en su vida, en su corazón, en su ser, y que caminara fielmente con el Señor. En el verso 5 dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Si te das cuenta, definitivamente David era un hombre de guerra. Y cuando él está hablando de esto, habla de que hubo una aparente paz. Pero estos hombres que aparecen aquí quebrantaron esa paz, ¿cierto? Y cómo habían matado a generales del ejército de Israel. O sea, el ejército al cual pertenecía David, sobre el cual era rey. Y él estaba diciendo: tú tienes sencillamente que saber que ellos hicieron lo incorrecto. Y como David era un hombre de guerra, él no le está hablando en sed de venganza. Él está hablando por aquellos hombres que murieron. Y que murieron injustamente porque aparentemente estaban en un periodo de paz. Pero ahora le dice a Salomón: tú tienes que seguir, ¿sí?, con lo que yo he venido haciendo. Salomón no se caracterizó por ser un hombre de guerra. Todo lo contrario, Salomón se caracterizó por ser alguien de paz. Por eso fue que Dios le permitió construir el templo. Y por esa razón misma fue que Dios no le permitió a David construir el templo. Pero cuando hablamos de esto, ¿sí?, podemos mirar claramente que nuestros hijos, cada uno va a tomar su propia decisión. Cada uno va a decidir el camino que va a tomar. David, por la esencia que tenía, por lo que había vivido, vuelvo y te repito, había sido un hombre de guerra. Pero ahora Salomón, en la sabiduría que Dios le entregaba, y no quiero decir con esto que sobre David no hubiese, perdóname, la sabiduría de Dios. Lo que te estoy mostrando con esto es que definitivamente cada uno de nuestros hijos va a tomar su camino, pero tiene que ser un camino direccionado por Dios. Por Dios. ¿Cuántos hijos están hoy lejos de Dios? ¿Cuántos hijos están consumidos en las drogas? ¿Cuántos hijos están consumidos en el alcohol, en la prostitución, en el homosexualismo? ¿No es triste esto? Todo porque hubo padres que en un momento determinado no supieron ser fuertes. Y cuando digo fuertes, vuelvo al principio básico, con autoridad precisamente, para que Dios se glorificara en ellos. Yo quiero decirte que este mensaje que el Señor está entregando en esta hora es porque aún hay tiempo, mi amado, aún hay tiempo para redireccionar el camino, para que Dios se glorifique, para que el Señor haga la obra, para que Dios toque el corazón de ellos, para que Dios ministre al corazón de cada uno de nuestros hijos, mi amado, aún hay tiempo. Mira lo que dice entonces: tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia, que sean los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo Absalón tu hermano. Y aquí aparece otro problema, porque es que Absalón era otra historia, y tú sabes que Absalón quiso robarle el trono a David, quiso matar a su propio padre. Fueron las consecuencias del pecado. Si te das cuenta, estos dos caminos: Absalón, un hijo totalmente perdido, lejos de Dios, queriendo quitarle la vida a su propio padre, pero por otro lado Salomón, alguien que se acercó a Dios, que escuchó el consejo de su padre. A los que tienen varios hijos tú puedes tener eso, hijos que son sumisos, sujetos, pero hay otro que es rebelde, hay otro que no escucha la voz de su padre, de su madre.
Por todos ellos, obviamente es nuestra responsabilidad orar, clamar, pedirle al Señor que Dios se glorifique, que Dios haga la obra en cada uno de ellos. Dios lo puede hacer, hermano. No importa cuánto tiempo haya transcurrido. Finalmente dice aquí la palabra, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Amén y amén. Era una instrucción sobre todo lo que había pasado en la vida de David. Y definitivamente nosotros vemos que en algún momento muchos quieren que sus hijos logren lo que nosotros no logramos o no hicimos en un momento determinado. Pero eso es algo que nosotros no podemos pretender. Y vuelvo y te reitero, cada uno de ellos va a tomar sus propias decisiones, sus propios caminos. Pero lo mejor que tú les puedes enseñar a cada uno de ellos es que definitivamente busquen a Dios, que amen a Dios. Tus hijos podrán ser bendecidos, y cuando digo bendecidos es tener bienes materiales, tener riquezas en esta tierra. Tal vez tus hijos van a lograr, sí, lo que tú no pudiste lograr. Pero eso no quiere decir que hayan triunfado en la vida. Eso no quiere decir que realmente hayan obtenido más que lo que tú obtuviste. Si definitivamente ellos no llegan a la salvación y no obtienen realmente el regalo eterno, habrán perdido. Y lo más triste, mi amado, es que nosotros también habremos perdido. Porque no habrá servido de nada los años de trabajo, las muchas cosas que tú les hayas podido brindar. Lo único que valdrá es que tú les hayas dejado sembrado en sus corazones el amor de Dios. La vida no es eterna en esta tierra, es eterna en el cielo. Como padres no vamos a estar para siempre para ellos. Y es necesario que le pidamos a Dios que no los suelte de su mano. Que ellos amen a Dios como tú lo has amado. Y mi corazón se quebranta en esta hora, hermano, porque sé que hay padres, yo lo siento en este momento, de parte de Dios. Sé que hay padres que están sufriendo con sus hijos. Tú crees que la batalla está perdida, pero tú debes seguir orando. Tú tienes un Dios grande en los cielos que los traerá con lazos de amor. No dejes de orar por ellos un solo día. Y Dios, por medio de su Santo Espíritu, los atraerá a Él. Ora por tus hijos, clama por tus hijos. Si tú partes de esta tierra, llegases a morir, tú tienes que saber realmente que el regalo que mejor le puedes dar es dejarles a Cristo en sus corazones, para que de generación en generación tus hijos, tus nietos, tus bisnietos puedan conocer al Rey, al Dios Todopoderoso que nosotros hemos conocido. Y yo veo a David, un hombre que hizo bien la tarea, que le enseñó a Salomón realmente quién debía ser Salomón en el Señor. Falló con sus otros hijos, tal vez con Absalón falló, pero con Salomón acertó. Y si tú tienes 1, 2, 5 hijos, no sé cuántos hijos tienes, tú que me estás escuchando en esta hora, haz bien la tarea con todos. Aunque todos sean diferentes, aunque todos tengan caracteres diferentes, haz bien la tarea con cada uno de ellos. Que tu esfuerzo, tu valentía, sea por dejarles al Señor Jesucristo sembrado en sus corazones. Que ellos puedan conocer realmente al Dios en el que tú has conocido y en el que tú has creído.
Es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. Esa es la mejor herencia. Señor, yo quiero darte gracias por la presencia que está en esta hora sobre nuestras vidas. Yo oro por cada padre en esta hora, Señor. Por cada madre, Señor, que ha escuchado este mensaje. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques. Que hoy esta palabra traiga esperanza, Señor. Que haya padres que se preocupen más por sus hijos, Señor. Por amarlos, por mostrarles el amor de Cristo, Señor. Derriba las obras del enemigo, Señor. Saca de nuestros hijos toda rebeldía, todo orgullo, toda soberbia, Señor. Arranca, Señor, todo lo que no provenga de ti, Señor. Sácalo, quítalo, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haz que la paz tuya venga sobre ellos. Quita todo engaño del diablo, todo engaño de las tinieblas, Señor, sobre la vida de nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Y tan solo glorifícate en esta hora, Señor. Glorifícate. Trae esperanza, Señor. Levanta tu voz allí. Yo quiero que tú ores por tus hijos en esta hora. Levanta tu voz con nombre propio. Preséntalos delante del Señor. No importa cuántos años tengan ellos, no importa si ya son adultos, hoy ora por ellos, hoy levanta esa oración delante del Señor y hoy pídele a Dios por ellos, hoy clama de corazón por ellos, dile: mis hijos son tuyos, Señor, mis hijos te pertenecen, Señor, mis hijos son para tu reino, para tu gloria, Señor. No le pertenecen al enemigo, Señor, son tuyos, tú los ganaste por precio de sangre, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Padre. Todo honor, toda gloria sean solo para ti, Señor. Gracias, porque tú estás tocando, tú estás ministrando allí cada vida, tú estás ministrando allí cada corazón. Toma a tus hijos en esta hora y levanta sus manos, levanta sus manos. Fortalécelos en esta hora. Dile ahí donde tú estás: yo quiero ser ese padre, esa madre que tú quieres, Señor. Yo quiero realmente, Señor, ser ejemplo para mis hijos, testimonio para mis hijos, que ellos sigan el camino de la verdad, que ellos sigan el camino de la justicia, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aún hay personas que han estado escuchando este mensaje. Tú no tienes hijos todavía, pero desde ya dile al Señor: hazme un buen padre, una buena madre en el momento en que tú lo indiques, Señor. Quiero ser un excelente padre, guiar a mis hijos en tu camino, en tu verdad. Gracias, Señor, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Dios, por escucharnos. Nuestros hijos te pertenecen, Señor. Sé escudo alrededor de ellos, Señor. Sé tú su baluarte, su columna. Sé tú su roca, su fortaleza. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. A ti el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué presencia, mi amada. Te invito a que, si no escuchaste ese mensaje completo, lo hagas. Será de bendición para tu vida. De la misma manera que lo puedas compartir con otros hermanos, con tu familia, que tus hijos también lo puedan escuchar. Que sea un mensaje de bendición, hermano, porque Dios está hablando al corazón de nosotros. ¿Y quién mejor para guiarnos como Padre que nuestro Padre Celestial? ¿Quién mejor que él? Así que este ejemplo de David y de Salomón que nos sirva realmente para que podamos guiar a nuestros hijos en el camino de la verdad, de la justicia en Cristo Jesús. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga. Mañana estaremos nuevamente en 9 de la mañana, hora Colombia, para que te conectes y puedas recibir otra preciosa palabra de parte del corazón de nuestro Señor. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.